¿Cómo le va? Muy buenas noches. Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Con Todo Respeto, este espacio de discusión, de reflexión, de análisis de lo más importante que ocurre en el mundo, en el país y desde luego en nuestra ciudad. Jonathan, qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí en Con Todo Respeto, ya listo para abordar los temas de la agenda nacional, local y hasta internacional, ¿no? Muy bien. Doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Un gusto estar aquí con el equipo titular, como decimos, porque pues ya los demás ya son como los suplentes, así es que sí, nos han abandonado. Bienvenido. Pero un saludo al suplente Gómez Álvarez, no a la titular Sonia Serrano, desde luego, ¿no? Sí, sí. Hola Jaime, Jonathan, Erika, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches a todos y a todos. Pues sí, estamos ya en plenas elecciones, se siente ya el ambiente cada vez más tensito, los debates han logrado generar algo de presencia en las campañas en los medios y bueno, pues vamos a darle. Así es, vamos a hablar más adelante, obviamente, del debate del sábado pasado, allá que se organizó en Zapotlán el Grande, conocido también como Ciudad Guzmán, pero vamos a arrancar con un tema internacional, la que sin duda fue la noticia de la semana, este ataque de Irán a Israel y del que se comentó en este Twitter que usted va a ver a continuación en su pantalla. Es de Apayez, dice: el jefe del Estado Mayor de Irán, el general Baker, la operación ha llegado a su fin, pero si Israel ataca de nuevo nuestro suelo o nuestras instalaciones en Siria u otro país, nuestra próxima operación será aún más grande, advierte este funcionario israelí, Diego. A ver, este es un tuit que de alguna manera distiende, ¿no? Como dice, nosotros ya con esto nos damos por vengados, por decirlo de alguna manera. De este ataque a unas instalaciones de Siria. Es que primero Israel atacó la sede de la embajada de Irán en Damasco y la respuesta fue este ataque con misiles la semana pasada, justamente. Que no causó gran cosa, ya salió que además o sea, que claramente tienen problemas en la operación del armamento, que no saben operarlo, que estuvo muy mal operado. Para suerte en esta ocasión, pero bueno, esto es un riesgo enorme, ¿no? Desde cuando se tiene este tipo de armamentos y no se sabe operar correctamente. Distiende de alguna manera esto un poco lo que se veía venir en Medio Oriente, que era la posibilidad de una escalada de la guerra hacia otros países. De alguna manera esta declaración de Bagheri de alguna manera baja un poquito la tensión. Sin embargo, pues sigue a tope, ¿no? Así es, porque hay también ya el anuncio de las Fuerzas Armadas israelíes. Dicen, no estamos decidiendo si vamos a responder o no, sino de qué forma y con qué intensidad, ¿no? Sí, creo que eso es algo que también mencionó hoy la embajadora de Israel en México, en los medios nacionales desde la mañana, que estaban aún discutiendo cómo iban a responder y con qué intensidad. Hay varios análisis de los internacionalistas más reconocidos que, digo, yo no soy internacionalista ni mucho menos, pero que señalan que ciertamente sí hay indicios de que Irán está trabajando en armas nucleares, que puede tener listas en un muy corto tiempo y que eso seguramente abriría el conflicto de una manera mucho más fuerte y lo dimensionaría hacia un ámbito regionalizado, que en realidad desde el principio del conflicto en octubre pasado, ese fue como el gran peligro, ¿no? Que se regionalizara más allá de Gaza y que entonces intervinieran muchísimos otros más países. Habría que ver en estos días cuál es la reacción que van a tener y de qué dimensión es la que van a decidir, ¿no? Pues nuevamente, ¿no? Israel con el foco de lo que pueda pasar con el orden internacional, ¿no? Sí. Una nueva tensión ahí.
Sí, al final, fíjate que cuando ocurre esto, tú veías en redes sociales y era un poco alarmista, ¿no? Decía, Irán ataca a Israel, era preocupante porque Irán es una potencia militar y representaba una escalada en el conflicto bélico que preocupó a muchos. Yo inmediatamente le hablé a un amigo experto en Medio Oriente, ¿no? Le dije, oye, del 1 al 10, ¿qué tan grave es esto, no? Y me acuerdo que él me dijo, 6, 7, porque depende de la respuesta de Netanyahu, ¿no? Es decir, él va a decidir el nivel de respuesta porque el ataque de Irán, en realidad fueron creo que 300 drones que en realidad viajaban muy lentamente y tardaron creo que horas para llegar. Entonces, en realidad los sistemas de defensa de Israel le permitieron, digamos, como evitar el ataque. Ahora ¿no? sí funcionaron, no como Ahora cuando el ataque de Hamas. No cuando convenientemente dicen, ¿no? No funcionaron para desatar este conflicto. Y al final creo que allí también le ayuda a Netanyahu porque saca de los titulares el conflicto puntualmente y digamos, los ataques a Gaza y la crisis humanitaria que hay allí, ¿no? Al final creo que la conclusión es que si bien se distendió el momento y el conflicto y no hubo una escalada bélica, creo que sí se cruzaron algunas líneas rojas que mantienen todavía la tensión en Medio Oriente, ¿no? Porque pues finalmente pueden responder ambos con distintos niveles de intensidad y no hay como todavía un acuerdo para llegar a un fin con este conflicto. Israel sigue con su plan, atacó la embajada de Irán en Damasco porque tenían la idea o la información de que desde ahí se estaba articulando algo contra Israel y hoy ataca a Hezbollah al sur del Líbano, ¿no? Es decir, ya se metió al Líbano y no le está importando nada a Israel, está actuando en función de sus intereses sin respetar absolutamente nada. Y eso es lo que puede generar que este conflicto siga creciendo en lugar de que se vaya conteniendo, ¿no? Digamos, safe ahorita, ¿no? Pero así sí. es, bueno, habrá que ver el escenario una vez y si Israel responde o no, a qué nivel responde. Esperemos que no sea pues tan fuerte como están declarando los funcionarios israelíes, estos del gobierno de Netanyahu. Desde luego vamos a quedar pendientes del tema y vamos ahora a uno que pues está de alguna manera relacionado, tiene que ver con el ejercicio periodístico y la cobertura que está haciendo el New York Times, o que empezó a hacer el New York Times desde noviembre, que pues estaba en el punto más álgido este enfrentamiento entre Hamas e Israel, luego de la invasión de Hamas a una parte ahí de la frontera israelita. Hay, como dice este tweet que está ahí en su pantalla, dice The New York Times pide a sus trabajadores que no empleen las palabras genocidio, limpieza étnica, territorio ocupado, masacre y carnicería en Gaza y que eviten la palabra Palestina en los titulares. El otro genocidio, el genocidio periodístico y propagandística. Jonathan, pues le llovieron críticas ahí al manual y a los editores, a los jefes de redacción del New York Times por este manual que circuló por allá en noviembre y que llegó a manos de una página allá de Estados Unidos de noticias que, bueno, pues sacó a relucir este manual. Y que esto refleja, Jaime, al final algo que tampoco debe extrañarnos, porque en realidad ocurre que hay una guerra también mediática por el control del discurso en torno a lo que está ocurriendo en Medio Oriente, ¿no? Y eso también implica un cierto alineamiento y ciertos planteamientos de los medios occidentales para hacer una lectura muy particular de lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Desde luego eso, pues lo que refleja es al final que pues hay otra versión siempre y más versiones de lo que ocurre en una guerra, como se dice usualmente, ¿no? En un conflicto bélico la primera víctima siempre es la verdad y creo que es parte de estas tensiones, ¿no? Creo que podría discutirse un poco punto por punto cada expresión, ¿no? De en qué momento sí o no. Creo que sí hay que tener un cuidado en un tratamiento de esta naturaleza. De hecho, nosotros en nuestro ejercicio periodístico solemos tener o
suele uno cuestionarse, ¿no?, sobre los términos que va a utilizar para referirse a la realidad, porque eso también influye en la opinión pública y de alguna manera caracteriza, digamos, edifica cierto concepto sobre la realidad que estamos viviendo, ¿no? Pero me parece que, al menos en los términos en los que se filtró, es un desacierto de un medio tan importante como el New York Doctor, Times, ¿no? Y hay inconformidad incluso entre los reporteros y las reporteras del New York Times, porque, por ejemplo, se prohíbe llamar territorio ocupado a la Franja de Gaza, ¿no? Cuando es un lo que territorio hace, ocupado. pues, de alguna manera sesga la narrativa periodística de los hechos. Sí, yo creo que hay varias cosas que Jonathan dice muy acertadamente, tiene veda periodística, ¿no? y es formación periodística. Pero que en el fondo lo que decían es que el New York Times se está autoinvestigando en función de las prácticas de la cobertura que están haciendo sobre el conflicto entre Israel y Gaza. Y que en este asunto de la autoinvestigación había cierto tipo de denuncias anónimas y de sospechas con relación a que estaban siendo excesivamente tendenciosos hacia los judíos, ¿no? Y que sus coberturas tenían una sobrecogida más hacia este tipo de discurso que contraviene, dicho sea de paso, muchas de las actitudes que se han visto en otros gremios en Estados Unidos a lo largo de estos meses, la Academia de los Óscares, el gremio actoral, muchos gremios sindicales y demás. Entonces, pues de entrada, creo que en el centro sí tendríamos que colocar esta palabra de autoinvestigarse, ¿no? Pero no en función de colocar un manual de ese tipo, sino de entonces hacer un proceso de autoevaluación sobre cómo han sido tus coberturas y qué tipo de lenguaje has venido usando sin que haya una cosa que diga que sí y que no, ¿no? Reaparece este caso, Diego, pero recuerdo que hubo una manifestación allá en Nueva York, afuera de las instalaciones del periódico de la Comunidad Palestina, porque ya se escuchaba algo de este manual, pero revive hoy porque el manual llega a un medio allá a Estados Unidos, que es el que más o menos lo analiza y pone las palabras que les piden omitir o evitar. Sí, a ver, yo sí creo que hay que ver exactamente qué pasó, ¿no? Es decir, me parece es muy distinto decir, a ver, esto es la norma, a que un editor haya dicho, oigan, no usen la palabra genocidio, porque genocidio tiene otro significado. Y de repente sí pasa esto en los medios, y sobre todo ahora en la era de las redes sociales, donde las palabras han perdido su significado. Yo digo que cuando le llamamos caos a cualquier mendigo embotellamiento, ¿qué es el caos entonces? Sí, ¿no? sí. Pierde el sentido las palabras. Yo creo que sí es importante, como editores, que las palabras signifiquen lo que son, Y ¿no? vayan puestas donde deben ir puestas, ¿no? El territorio palestino está dentro de lo que se considera el territorio de Israel. ¿Es un territorio ocupado? No sé. Es decir, yo creo que es justo esa precisión. Entonces yo sería más cuidadoso, ¿no? Sin dudar que los intereses del New York Times están del lado de Israel. Sí, de Israel, sí. y que sí. eso no tiene reversa. Claro. Y que en Estados Unidos le está costando carísimo a los demócratas en general las posiciones en defensa de Israel, Netanyahu. porque los jóvenes tienen una visión muy distinta a la de los viejos, Claro. que leen periódicos, ¿no? Leemos periódicos, Claro. y que hacemos periódicos, ¿no? Así es. Bueno, vamos a estar muy atentos. Habrá que ver qué más sigue pasando ahí dentro de la redacción de, pues es un gran periódico, el The New York Times, que hoy tiene esta polémica. Vamos a ir a una breve pausa. Quédese con nosotros, regresamos aquí a Con Todo Respeto. El Poder Judicial, encabezado por la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura,
ha ordenado la apertura de una investigación en contra del ministro retirado Arturo Saldívar por presuntamente haber presionado a jueces para que resolviesen favorablemente asuntos en los que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenía intereses políticos. El expediente, surgido de una denuncia anónima, alcanza a algunos colaboradores de Saldívar en el Poder Judicial, que serán investigados por el Consejo de la Judicatura. Todo comenzó con una confesión en la mañanera que el presidente, pues un poco nostálgico, dice que en aquellos tiempos en que Saldívar era presidente de la Corte, le podía hablar por teléfono para discutir algunos asuntos y que no se les fueran los delincuentes que él considera delincuentes. Esto fue creciendo, se discutió fuertemente y apareció esta denuncia en contra de Saldívar una vez que Saldívar dejó la Corte para irse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Lo cierto es que lo que ha aflorado es un montón de información de cómo operaba el del consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, con el asesor principal del ministro Arturo Saldívar para arreglar algunos asuntos. Jaime, ¿cómo ves? Bueno, es como algo que ya había adelantado en un libro Hernán Gómez que se llama Traición en Palacio, donde habla de todas las triquiñuelas que se hacían desde la Consejería Jurídica del Palacio Nacional de la Presidencia de la República, cuando estaba ahí Julio Scherer Ibarra, Sí. ¿no? Que el poder que tenía Julio Scherer Ibarra iba de la mano con la influencia y los asuntos que él iba a arreglar con los ministros y en particular con Arturo Saldívar. Entonces, había ya esa denuncia que se junta con esta confesión que hace el presidente, que nos recuerdas, que fue hace como año y medio. No, yo creo que menos, yo creo que Menos. hace como 6 meses, ¿no? 6 meses, Bueno, cuando 6 mucho. meses. Y bueno, eso con la tensión natural que hay entre el gobierno federal y la actual ministra Norma Piña, pues se conjuga en un golpe que pues retoma esto que se dice en este libro de cómo se interferían en asuntos de carácter político, pero también de carácter mercantil y comercial en casos multimillonarios, Sí. ¿no? Donde se influía ahí para los fallos de los jueces. Entonces, bueno, que llegue y que la ministra tome esta denuncia anónima y luego le dé fast track y la formalice, que es lo que hoy cuestiona el ministro Saldívar en esta rueda de prensa que da arropado por el partido Morena, diciendo que pues él va a contrademandar a Norma Piña. Creo que Claro, ahí hay un tema que se da en el contexto electoral. Hay una guerra dentro del Poder Judicial, claramente, digamos, el grupo del presidente López Obrador, que son ya 3 ministros, ¿no? Y ahí viene 4, el cuarto. ¿no? Ay, no, no. son 4 y contra 7, ¿no? Sí, y luego va a haber renovación de un ministro más. Y probablemente a partir de diciembre del año que entra sea 5 contra 6, con lo cual las demandas de constitucionalidad ya no van a proceder. Eso es lo que está, digamos, un poco en juego. Pero, a ver, yo creo que el que empieza la guerra claramente es Saldívar, ¿no? Claro. Y Saldívar saliéndose, dejando su lugar para que esté ocupado por alguien de la Cuarta Transformación. O sea, hay una partidización de la Corte. ¿Lo que hace Piña es correcto o está también jugando ya a la política, desde tu punto de vista? Me metió en apuros, ¿verdad? Sí. Pues también está jugando a la política, ¿no? Yo creo que en el Poder Judicial lo que hemos como que visto anda es que rebotando ahí todo es con hacer la señora política. Xochitl Gálvez, ¿no? Y además de los famosos alegatos de oreja que dice Saldívar, que él no documentaba nada porque en el Poder Judicial todo es alegato de oreja. Bueno, o sea, a ver, señor ministro o exministro, ni Taylor Swift lo va a salvar de esta. Se ha vuelto una carga muy pesada para Morena, que va a tener que entrar ahora en su defensa en lugar de entrar a seguir arropando a su propia candidata. Creo que le estorba en este momento más al partido de lo que le puede ayudar.
Aunque hoy lo arropa el presidente mucho, ¿no? Pero eso... Pero ya es lastre. Pero a 200 días de irse tampoco abona mucho, ¿no? Entonces, ayer escuché a Ana Laura Magaloni, que quería ser magistrada, por cierto, sí, ¿no? Decir que ella ya había leído la denuncia completa y que bajo su percepción ese texto completo sí era como la clara visión del diagnóstico que había que atender en el Poder Judicial. Los alegatos de oreja, las violencias de género, los acosos y los abusos sexuales, las formas en las que se arreglan entre los jueces a través de las presiones. Y ella mencionaba, pues de nada sirve el diagnóstico del presidente, ni siquiera el del propio ministro Saldívar, cuando la denuncia es la que te deja clarísimo cuál es el malestar del Poder Judicial, que son muchísimos. Y por otra parte, hoy leía a Tito Garza Onofre, al doctor sí, Tito Garza, que particularmente me parece de lo mejor para entender el Poder Judicial. Muy didáctico, Tito. Totalmente, y bueno, tiene un libro que se llama No estudies Derecho, que es de lo mejor que puede existir, porque además él plantea que una de las deficiencias no solamente está en el Poder Judicial, sino en la forma de enseñar, aprender y ejercer el derecho en este país, que no está normado y que tampoco está regulado y que convive con estas formas, ¿no? Por tanto, lo que decía hoy Tito era clarísimo, ¿no? Que la denuncia anónima que se había interpuesto no podía ser deslegitimada porque las denuncias anónimas estaban contempladas dentro de la ley del poder y de la normatividad del Poder Judicial, y que el propio Saldívar en el año 2020 había aprobado como juez que las denuncias anónimas, cuando trataban de violencia de género, no tenían que adjuntar documentos probatorios. Por tanto, él no puede alegar en este momento que tienen que adjuntar un documento probatorio cuando él fue el que aprobó esta cuestión, alegando que era el aliado de las luchas feministas, ¿no? Claro. Entonces, ese señor es lo más farsante de farsantelandia que puede existir. Pero bueno, hay que decir que el doctor Garzón Onofre es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Un gran... Pero él mismo se dice, Tito es un personaje en Twitter y una persona extraordinaria. Pero, a ver, en este conflicto, digamos, que en realidad es un conflicto por la Corte, lo que estamos viendo, que empieza, por lo menos desde que intenta hacer esta reforma al Poder Judicial Saldívar, donde implicaba su reelección por 2 años más, y que él nunca... dice, oye, yo no estoy de acuerdo con eso. Se deja chiquear y juega con la idea de la reelección. Eso me parece que desde ahí se convirtió en una especie de lastre. Y como bien decía, a ver, para la campaña de Sheinbaum es ya un lastre, es, independientemente del resultado, el fin de Saldívar. No sé si sea el fin de Saldívar. Lo que sí es un hecho y que no hay que perder de vista es que, a ver, hay una motivación política de Norma Piña, evidentemente. Lo que también habría que aclarar es que no es una investigación directamente contra el ministro, porque el Consejo de la Judicatura no puede investigar a ministros, sino con sus colaboradores y jueces del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, que exista una motivación política no desacredita que pueda haber un tema de fondo e irregularidades. Y creo que tiene que ver con lo que ocurre en los poderes judiciales a nivel federal y en los poderes judiciales estatales, ¿no? Es decir, imaginemos, como unos pantanos llenos de lodo, con olores fétidos, y es difícil que una avecilla blanca como el ministro Saldívar no se haya manchado al cruzarlo, ¿no? Es decir, evidentemente... Y menos se chapotea, ¿no? Yo creo que chapoteó. Mínimo llegó a chapotear y se echó sus 2 o 3 gargaritas de ahí en medio de ese pantano, y que creo que eso es el problema de fondo que habría que entonces discutir, ¿no? Ahora, la injerencia del presidente en el Poder Judicial, ocurre ahora, ocurrió con presidentes y gobernantes antes, y seguirá ocurriendo si no hay una reforma profunda para garantizar la independencia del Poder Judicial, ¿no? Claro. Eso a mí lo que me parece que deberíamos como observar de este problema o de este conflicto o disputa en el Poder Judicial. Y sobre el futuro de Saldívar, me parece que la 4T es tan terca
tiene lo va a una defender. capacidad, ¿no?, de mantener tercamente a todo aquello que le genera problemas Además, y críticas. oye, que Saldívar yo creo que hasta fuerte sí, va a salir. Oye, ya me Ay, no, recordó, no puede oye, ser. ya me recordó al del Instituto, ¿Para devolver el pueblo robado? el no, pues el de Instituto Segalmex. Nacional de Migración. También. Claro, claro. O sea, lo sostuvo a piedra y No, lodo. porque al de Segalmex. el presidente cree que eso, digamos, lo mantiene fuerte políticamente. El gran tema, creo yo, en este caso, es que es parte de la campaña de Sheinbaum y era una especie de imposición del Así es. presidente hacia Sheinbaum, y yo creo que Claudia tiene absolutamente ya todos los elementos para decir: perdimos, compadre, yo sí te quería, pero con esto va a estar medio complicado. Claro, porque además habría, no sé si vieron la defensa que hizo de Claudia Sheinbaum en el debate en Televisión Nacional. Claro. O sea, como si fuera un militante No, más. es parte de la campaña. estoico, es parte de cuando eso. se peleó con Riva Palacio, que le dijo, que no sé qué. ¿Me vas a dejar hablar o no? Sí, o estoy siendo acallado. Bueno, o sea, de verdad es que mejor que se ponga a hacer pulseritas Es la y lógica ya. mercantil de la justicia, es decir, Es eso, es y decir, si así corrupta. sea Saldívar o sea otro, A ver, pero- son Ahí los va a mismos existir. elementos, Pero el ¿no? caso es que también toda esta discusión rompe con esta idea que él presumía, que había sido un presidente de la Corte, que había hecho una Incorruptible, reforma, sí, que había acabado con Sí. el nepotismo. La corrupción de los incorruptibles, que esa es la, digamos, la síntesis más del grande. gobierno de López Obrador. y también ¿no? lo que decía el presidente le quiso alargar la presidencia 2 años porque era el único ministro que podía acabar con la corrupción del Poder Judicial. Y ahora, ¿no? ahora sabemos que es el único que le tomaba la llamada. Pero bueno, vamos. Exacto. El resbalón de la semana. Vea esto. Los 3 presidentes aquí presentes junto con nuestra candidata Claudia Xóchitl Gálvez, los 3 presidentes aquí presentes junto con nuestra candidata Claudia Xóchitl Gálvez, No, ese sí es un Ese es resbalo. Jesús Zambrano, Ese es el un presidente Pedrito Sola, del un Pedrito Sola. PRD. Es que, pero a ver, eso justo iba a decir. Si a Pedrito Sola Hellmans tardó 10 años en perdonarlo. Es como el de la mayonesa, claro. Sí, el de la belleza. Pero a ver, si todos sus compañeros están en Morena, pues ¿por qué no? Eso es lo que le da tristeza. Oye, ya pues los sí, extraña. ya, A lo mejor lo van a invitar, ya con ese. Yo Después creo que de esto con eso. se ganó. Con Vamos eso. a un corte, regresamos. El segundo debate entre los aspirantes a la gubernatura de Jalisco, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, IEPC, destacó por el mayor tiempo que duró el ejercicio, pero también por el incremento de los ataques y la escasez de detalles sobre sus propuestas. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto, y como se lo planteábamos al principio, pues se dio el segundo debate de 4 que habrá entre las candidatas y el candidato que buscan la gubernatura del estado. Ahora fue allá en Ciudad Guzmán el sábado pasado. El tema infraestructura y gasto público, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Nuevamente, pese a la insistencia de los que estaban moderando ahí el ejercicio, que les decían, oigan, candidatos, pues también a la gente pues, le gustaría escuchar sus propuestas de estos temas, así es de que pues está bien que se den ahí uno que otro golpe, pero también dediquen un tiempecito a hablar de sus propuestas. Y pues fueron ignorados prácticamente los moderadores, doctora. Sí, claro, era como, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Verdad? Porque de plano como que no entendían. Yo, a ver, con el debate presidencial y con estos dos que han pasado, y particularmente con el presidencial, en donde las preguntas eran de las y los ciudadanos perfectamente bien elaboradas y que cualquiera podría responder. A mí me encantaron las preguntas maravillosas. del presidencial. Yo no entiendo
¿qué pasa con los candidatos y las candidatas que no comprenden una pregunta? Eso es lo primero que diría, ¿no? No lo entiendo. Entiendo que hay que posicionar una idea, que hay que golpear, que hay que N cantidad de cosas, pero lo que yo alcanzo a ver es que no existe ninguno y en ninguna la comprensión de lo que es una pregunta y mucho menos del escenario de la posible respuesta que deben de dar, ¿no? Es algo que a mí me parece relevante. Lo otro que diría es que parece ser que este formato fue muchísimo mejor que el primero, que por lo menos les dio esa famosa bolsa de tiempo que ahora le llaman y que ahora les ayudó y les sirvió para ciertas cosas. Yo particularmente, si se trata de solamente concentrarse no en las propuestas porque poco dijeron y no dijeron nada, sino en el tipo de ataques que se generaron, creo que pues Claudia Delgadillo fue estoica, ¿no? Sigue sin poder articular frases completas, que a mí esa parte sí me preocupa, sí, claro. Pero fue estoica al aguantar el golpeteo por parte de los dos, porque eran Laura Aro y el propio Pablo Lemus. Yo particularmente que creo que Pablo Lemus ya es exagerado en algunas cosas que apuntala, pero porque así es él, ¿no? Su tono así ha sido toda la vida. Y sí creo que se equivoca cuando le dice que haga o declare su relación íntima con una voz. Se equivoca en la palabra. Ahí se equivocó en la palabra. Sí. Y eso sí es relevante. Cuando saca la foto con Peña Nieto. Con Peña Nieto, sí. Relación pero cercana, es relevante. Trabajo político. La palabra es relevante. Un amorío, como se entendió, sí, ¿no? Claro. Ahora, yo creo que los debates son para debatir, para propuestas. Exacto. Tienen 120 días de campaña o 90 días de campaña para hacer propuestas. Sí. O sea, ¿por qué queremos que hagan propuestas en los debates? No, yo creo que los debates lo que queremos ver es las ideas que tienen en torno a un tema y cómo discuten entre ellos. Claro. Eso llevamos en la política 100 años de debates. En México apenas 20, ¿no? O 25 años del primer debate, ¿no? A ver, no hemos aprendido que los debates no son para hacer propuestas. No son para que el público pregunte. Para el discurso acartonado. No son son para que debatan, ¿no? ¿Por qué queremos que los debates sean lo que no son? Sobre la realidad. Y eso me parece que ha sido como el gran error de esta manera, yo creo, de acotar el debate democrático. Es para que se partan el queso con ciertas normas sobre ciertos temas. Punto. Sí. El moderador es decir, oiga, ese no es el tema del debate. Claro. ¿No? Eso sí. Sí, esa es su labor. Más de eso, no debería haber ninguna otra labor del moderador, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, pero sí, por lo menos, debatir en torno a ciertas ideas que cada debate te marca una temática. Sí. Por lo menos una postura en qué pienso yo del combate anticorrupción. No ha servido por esto y yo le entraría por acá. No estoy de acuerdo por esto. Por ahí. Sí. Por ahí debería ser. Aunque ahí vaya mezcladito con señalamientos que también al auditorio le puede servir para definir su voto. En ese sentido, Jonathan, a mí me llamó la atención este ejercicio que hizo el periódico Mural, donde sus consejeros editoriales le dan el triunfo a Claudia Delgadillo y luego a Laura Aro y dejan en lugar. No, primero la que más creció fue Laura Aro, que lo ven en diferencia claro. Aunque en realidad la metodología yo es muy rara. Y 53 me llamó mucho la atención. ¿No? Digo, a mí la metodología me pareció un poco extraña, por no decir medio oscurantista o chafa, ¿no? Pero bueno, oye, como diría Delgadillo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en nada de lo que dijeron, pero estoy de acuerdo en todo, ¿no? A ver, a mí lo que me parece que me llamó la atención, ¿no? Que yo más que a estoicismo, Erika, yo lo llamaría incluso pues mentiras, ¿no? Es decir, hay una negación de la realidad en dos aspectos muy puntuales que no responde Claudia, ¿no? Su casa en Puerta de Hierro, ¿no? Que no sería un tema si lo aclarara, y lo de la verificación, su propuesta de su plataforma. Pero bueno, al margen de eso, a mí lo que me parece del ejercicio me llamó mucho la atención, creo que lo vi por allí, alguien lo comentó, pero no sé si se fijaron que Lemus se comporta como un candidato
que va en segundo lugar. O sea, como el candidato lo ataca retador. mucho, ataca Sí, mucho, sí, ¿no? sí. Yo hice más o menos la cuenta. Además hace ataques más precisos, ¿no? La verificación y el tema de la casa, pero también es lo de Peña Nieto, y creo que saca por ahí otro tema. Me llamó la atención que se comporte de esta manera Lemus. No sé qué tenga en sus números, ¿no? Donde yo vi un riesgo es, esta casota la tiene porque a lo que le robaron a usted los de AJP, AJP fue el otro están tema, en esta casa. Digo, claro. Eso me pareció medio forzado. Sí, claro. Lo que sí es cierto, y es parte de lo que yo escribía en la columna en El Informador, que es imposible el debate cuando ya hay una mentira flagrante, es decir, es un modelo trumpiano, ¿no? De hacer política en donde prácticamente puedes decir que aquí encima de esta mesa no hay un vaso, ¿no? O sea, ya cuando llegamos a ese punto, ¿no? En donde hay una evidencia, ¿no? A ver, hay evidencia de que Claudia tiene una casa. Ya lo había aceptado, ¿no? Ella. Ya lo había aceptado antes. ¿Por qué lo niega? ¿No? Es decir, pero además no lo aclara. Creo que eso hace muy poroso y erosiona la posibilidad de realmente llegar a conocer un punto de vista de los propios candidatos, ¿no? Como lo señalas en tu columna, yo creo que está obligada a, en el tercer debate, darse un tiempecito y pues clarificar el tema de su patrimonio, ¿no? Sí, pero a ver, yo creo que a ver, efectivamente sorprende que Pablo sea tan beligerante, ¿no? Yo creo que sí lo hace como que va en el segundo lugar. Lo cierto es que no la tiene ganada, ¿eh? No. O sea, yo creo que y más bien va como un poco en esta estrategia, es decir, a ver, Claudia todavía tiene una posibilidad de que la conozca más gente, o sea, tiene un nivel de conocimiento más bajo que el de Pablo, y es la estrategia que usó el presidente con Xóchitl. Vamos a atascarla de cosas para que lo que crezcan sean los negativos. Sí. ¿No? Que sí crezca el conocimiento, pero que crezca el negativo. Yo creo que esa es la estrategia, solo por eso me explicaría esa actitud. Pablo. Bueno, que no pues sé vamos si a ver qué eso. resulta en el tercer debate. Creo que ese será por ahí los primeros días de mayo en Puerto Vallarta y terminarían con el cuarto en Zapopan. Así es de que ojalá, si se quieren seguir dando ahí uppercuts, pues que los afinen bien y que si lleguen con ideas como que básicas de las próximas temáticas a tratarse en los debates. Y ahora, pues vámonos a la gustada sección de Póngale el nombre. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Erika, se vino la gresca. Yo digo, ¿te acuerdas de esa canción que decía Songo le dio a Borondongo? Tongo le dio. Songo le dio a Borondongo, ¿no? Esa es buena. Y Borondongo le dio a Bernabé. Yo creo que mejor aquella famosa frase de la FEG, ¿para qué discutir lo que podemos arreglar a madrazos? Sí. Pues no sé si esté medio forzado, pero algo así como la guerra de Troyapaque, ¿no? Troyapaque. Yo le pondría palenque político, el tinto contra el naranja. ¿No? Como los gallos. Sí, claro. ¿No? Sí. Pues, a palazos. Tan aburrido que estuvo ese debate y tan bueno que estuvo afuera. Afuera se puso mejor. ¿Quién verá los debates municipales estos que se están dando? Esos los organiza O la los iniciativa de distritales. medios, ¿no? Sí, pero ¿quién los ve? O sea, ¿quién sabe, no? O Por sea, los de sí, afuera no, porque estaban muy entretenidos. Solamente familiares directos de los candidatos. Mayor de edad. Lo que no me queda, Sí, ganaste. Claro es que si el pleito se da al término del debate, si por lo menos vieron a su candidato. No lo vieron. O estaba el debate y ellos acá dándose con todo. Había doble debate. Había doble. Uno allá con palabras Uno y afuera. adentro y Uno era otro debate y el otro era debate. Sí, debate. Debate. Sí. Bueno, con eso nos vamos a la pausa. Quédese con nosotros, regresamos.
Mientras, a escala mundial, la preocupación principal sigue siendo la inflación, para los mexicanos, el crimen y la violencia continúan como los más preocupantes, con un 53%, seguido del desempleo, con 35%, la pobreza, 30%, la inflación, 30% y la corrupción, 25%, revela el estudio mensual Índice de Confianza del Consumidor de Ipsos. Y bueno, aquí está este estudio donde si la violencia y el empleo siguen siendo las principales preocupaciones, particularmente la violencia, lo cual es en cierto sentido un fracaso, digamos, de la política de seguridad de este gobierno, y al mismo tiempo la corrupción ya en un cuarto o quinto lugar, ya eso que en el gobierno de Peña Nieto salía altísimo como la gran preocupación de los mexicanos, ya no lo es, Erika. Sí, fíjate que yo no veo que nos estén hablando en estas campañas de estas preocupaciones de las y los mexicanos. Y si acaso, como que estamos tan inmersos todos los días, a cada momento de los temas de violencia, y cada vez vemos que las cosas ocurren a plena luz del día, ¿no? Con cierto tipo de cosas que antes no veíamos, que pareciera que estamos ya acostumbrándonos a eso y que tampoco le exigimos a quienes se supone que deben de proponernos algo distinto, una solución adecuada, ¿no? Pero, a ver, el desempleo, nunca hemos tenido tanto empleo en México. Exacto, según el INEGI, ¿y por qué? Aparece como... ¿Hay que hacerle caso a las encuestas o no? Oye, no, pues a mí lo que me preocupa y se me hace muy triste es que ese invento de los medios llamado violencia sea una de las preocupaciones principales, ¿no? De los ciudadanos, como dicen los gobernantes, ¿no? Que son los medios los que en realidad generan toda esa percepción. A mí me parece que, digamos, hay otras preocupaciones incluso que a lo mejor no están en primer lugar, pero por ejemplo la vivienda, ¿no? La vivienda es un tema que tampoco está en las campañas, ¿no? Y el empleo, me parece que hay mucho empleo, Diego, pero es mal pagado, ¿no? Es decir, está muy precarizado el mercado laboral, las ofertas para los recién egresados de ingresos promedios, pues creo que estamos en 8 o 10 mil pesos mensuales. Es decir, como ha crecido la inflación, los servicios, todos los costos de vida, ¿no? Evidentemente no alcanza amortiguar el salario mínimo, el aumento de los precios. Entonces, a mí me parece que, como dice Erika, es un tema que no se está abordando de manera frontal y clara en las campañas, ¿no? Malas noticias, ¿no?, para el gobierno federal y para el presidente, que dice que en México la gente es feliz, feliz y muy feliz, ¿no? Hasta que se le pasa. ¿No? Sí. Exactamente. Entonces, hasta que tiene hambre. A ver, dos promesas incumplidas. Una, este asunto de pacificar el país que prometió, como en su momento lo hizo Calderón, lo hizo Peña, lo hizo López Obrador con su cuarta transformación. Él dijo, si no pacifico el país, no habrá cuarta transformación. Entonces, pues no hubo esa cuarta transformación. El país tiene el mayor número de homicidios respecto a las dos anteriores administraciones, y creo que esa cifra es demoledora, contundente, para seguir pensando que con el discurso que se estabilizaron los homicidios, pues es claro que hubo una fallida estrategia para combatir la crisis desbordada de seguridad y violencia. Sí. Y el tema que yo sí creo que es donde están los mayores aciertos de la 4T, que es en el tema de la reducción de impuestos para asalariados, del crecimiento de los programas sociales. Lamento que no estén reflejados ahí. El incremento al salario. Los incrementos al salario como nunca. Sí. O sea, hubo 3 sexenios donde no se tocó el salario mínimo o subió 1%. Sí, subía menos que la inflación. Aquí ha subido 20% de manera consecutiva cada año, y lamento, o sea, claro, eso no se corresponde con esa preocupación que resuelve el INEGI. Sí, no, esa es una encuesta de Ipsos. Hay que decir, Ipsos es una encuesta de mercadotecnia y opinión pública, ¿no?, que hace estudios muy grandes de sobreconsumo, principalmente. Pero bueno, es interesante este tema. Vamos a la siguiente cápsula, porque
el tema del agua en Guadalajara sigue siendo un tema de muchísima preocupación. Los tapatíos reprueban el servicio del CIAPA frente a los problemas como la falta de agua o la intermitencia de líquido en sus casas, por el agua turbia, las fugas y los socavones. Y el gasto en la nómina y en el pago de las deudas es lo que limita la falta de inversión pública para resolver los problemas que enfrenta el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, CIAPA, de acuerdo con un reportaje del periódico El Informador. Para este año, el organismo tiene un presupuesto de 5.894 millones de pesos, pero 1.713 millones se destinan al pago de la nómina o a la plantilla laboral. Y bueno, pues efectivamente hay un problema grave en la gestión del CIAPA en esta administración. No solo lo que tiene que ver con la calidad del agua que está entregando, que esa es la principal obligación de un sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado, que el agua sea potable, ¿no? Y la segunda es este gran cuestionamiento por la manera en que se han administrado los recursos del CIAPA. Se han tercerizado muchísimos servicios sin que haya implicado una mejora. Tenemos la misma nómina engrosada, que hay que decirlo, esto empieza con los gobiernos de Ramírez Acuña, luego particularmente de González Márquez y también una gestión muy gruesa ya con Aristóteles Sandoval. Este gobierno llega diciendo, hay mucha nómina, pero lo que hace es tercerizar servicios y ahora tenemos doble gasto y el mismo resultado, Jonathan. Claro. Fíjate que estamos transmitiendo ahorita 10:30 el programa, pero estamos grabando a las 5, 6:30 de la tarde y acaba de emitir un mensaje el gobernador sobre el agua, ¿no? Dijo que los especialistas y los medios están exagerando y alarmando a la población, que este año está garantizada el agua. Se han publicado algunas notas y se ha mencionado a algunos especialistas que la presa de Calderón estaba al 25%, es decir, 10% menos y nos quedamos sin agua como en 2021, pero él dice que el acueducto que inauguró del Salto para Calderón estaba dando el suficiente líquido para garantizar el abasto. Digamos, estaríamos en el regaño número 1880 y tantos, ¿no? Si no están mal mis cuentas, pero un poco plantea eso. Ahora, eso por una parte, ¿no? Dice el gobernador, sí va a haber agua. A nivel administrativo creo que hay un grave problema, como dices, Diego. El 2018, con Aristóteles Sandoval, por ejemplo, la eficiencia de la cobranza estaba por alrededor del 85%. Hoy, 2023, publicó el Informador, la eficiencia de la cobranza está por alrededor del 60%, ¿no? Es decir, al CIAPA no le están pagando tampoco, ¿no? Porque está entregando agua de mala calidad. Porque pues es un muy mal servicio, claro, ¿no? También. Entonces es como un círculo vicioso que se está reflejando en un problema, no solamente, digamos, va a haber abasto, sí, van a tener agua turbia de aquí a 50 años, me parece que eso es un problema que debería atenderse porque en realidad lo que tenemos como situación, como crisis, es una mala calidad de líquido, una ineficiencia administrativa y eso al final pues se va a reflejar, ¿no? en el descontento de la población. Pésima gestión. Erika. ¿No? Ha habido una pésima gestión del agua en todos los sentidos. Y eso que se creó una dependencia exclusiva que se llama de gestión del agua. Claro. ¿Y quién la dirige? ¿O qué? Gastón. O sea, lo ¿El que él de se la hace Bella y la Bestia? No, el ingeniero Gastón es un gran ingeniero, eso hay que decirlo, pero me parece que hay una mano que mece la cuna en los temas del agua, ¿no? Pero y que le ha hecho fatal. Y mira, Diego, a ver, es que yo creo que tampoco estamos oyendo hablar lo suficiente sobre el agua a las candidatas y al candidato. Ni a nivel presidencial ni a nivel estatal. Lo único que han dicho es, leemos un poco el tema de cómo puede garantizar el abasto. Creo que se dijo que iba a volver a invitar al ingeniero Aristeo, nada más. Pero no estamos hablando o no estamos escuchándolos hablar de la dimensión cotidiana que le dan las personas al agua. Y esta discusión ya está colocada en el escenario nacional desde el momento en el que tú ya no ves lejano lo que está pasando en la delegación Benito Juárez, o no ves lejano el tema de la escasez tan grande como la tienen en Monterrey. Es decir,
Creo que el tema ya está subido a nivel nacional como de una emergencia. Sí. Y no veo que se esté tocando en esa dimensión, no bajo la lógica administrativa y política, sino bajo la lógica cotidiana, que al final es la que... Claro, y que al final es la que tendríamos que tocar, ¿no? Porque pues tendríamos que hacerlo de una manera distinta también nosotros como ciudadanos, ¿no? Jaime, ¿cómo lo Pues ciápatelas, ¿no? Ciápatelas que le dan al ciudadano cuando abre el grifo. A ver, me parece que algo grave pasa en el ciápatelas porque... En el ciápatelas. Porque, fíjate, ni siquiera con el escándalo de gasolina en el Ciapa de la Ciudad de México se quitan las críticas de las fallas que hay en el servicio de suministro de agua al ciudadano. Nunca se pudo controlar el tema del agua olorosa, el agua chocolatosa. Creo que el haber llegado y haber desmontado un personal de años en el CIAPA que conocían ahora sí que las tuberías, claro, ¿no? del agua, qué botones apretar. No les dio tiempo a los que llegaron de aprender, aprender a operar el CIAPA. Tú no puedes aprender o pensar que alguien va a aprender en detrimento de los ciudadanos. Hay claramente el punto de la crisis que es hace 2 años, cuando vienen los famosos tandeos, ¿no? En plena pandemia. Es un problema de operación, ¿no? Sí. Se seca la presa de Calderón. Hay un problema de operación y de entonces para acá nunca lograron volver a estabilizar el sistema, que eso es gravísimo. Es decir, no hay el conocimiento para estabilizar el sistema. O sea, faltó el que les dijera, oye, se está bajando mucho la presa de acá, ciérrala aquí, ábrela acá. Claro. Y convencen al gobernador que con el famoso acuaférico por el poniente, que era en realidad para surtir agua a ciertas colonias que estaban creciendo y que tenían problemas de agua, pero colonias del poniente donde hay inversiones otra vez con lógica inmobiliaria, no con lógica social. Así es. Entonces me parece que sí, creo que tiene razón el gobernador, mientras entre ese metro cúbico que está llegando a la presa del Salto, no va a haber los problemas de hace 2 años, lo cual no quiere decir que no haya problemas. Y como dijo el gobernador, 50 años, que a mí me llamó la atención, pero Lemus en el debate dice, son 23,000 millones de pesos lo que nos va a costar, pero son 30 años, No, es que ya no hicieron un descuento, ¿no? Matemáticas Peña Nieto. Tú tienes 50 años asegurados, le metes 23,000 millones más y aseguras solo 30. Entonces serían 80. Esa es lógica Peña Nieto, hombre. Está muy fácil. Bueno, pues uno dice que va a haber verificación gratis Costo y otro cero. dice que es imposible hacerlo. Claro. No, pero a ver, sí. ¿Qué discursos tan confrontados, no? Ahora, sí creo que lo que Claudia Delgadillo no ha dicho gran cosa en términos del agua. Tampoco se lo he escuchado a Lauraro. Hace 8 días o 15 días presentó su plan MC. La semana pasada. La semana pasada. Y me parece que seguimos en el mismo paradigma. Es decir, hay que cambiar el paradigma del agua y eso no está en el discurso ni de Lemus ni de los candidatos. Y lo que dicen los especialistas, este año va a ser el más caluroso en la historia, está previsto por este Organismo Mundial del Clima. Lo fue el 2023 y lo que dicen los especialistas es que la evaporación, ¿no?, con el aumento de las temperaturas es uno de los principales, de las principales afectaciones a las fuentes superficiales de agua, ¿no? A ver, el agua de Chapala pierde, por lo que les trae Guadalajara, 15 centímetros. Sí. Por evaporación entre 1,20 m y 1,5 m. Sí, este año va a ser de 1,5 m. Entonces, un grado más es un riesgo enorme. ¿No? Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted que nos acompañó desde su casa. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Con todo respeto. Vámonos. ¡Hasta liberar! We need strong borders,